Saludos cordiales otra semana más en este Cara a Cara de Voz Populi, donde traemos cuestiones de actualidad. Bueno, esta semana ha sido una más, probablemente la primera o la segunda, en la que ya el debate militar, más que el debate militar, el debate sobre el gasto de defensa en Europa, ese cambio de paradigma que ha hecho que ya, o que quiere hacer que ya no dependamos tanto de Estados Unidos, lo está copando todo. A la vez que se habla ya de la paz en Ucrania, o por lo menos los intentos de paz en Ucrania, y veremos exactamente cómo acaba esa película. Pero sí es cierto que por primera vez en varias décadas los europeos nos estamos tomando en serio la defensa de nuestras fronteras. No se la vamos a dejar, o queremos no seguir dejándosela, al amigo americano, o al socio, o al primo americano, como queramos llamarlo. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, presentó esta semana el famoso plan de gastar nada menos que 800.000 millones de euros en los próximos 4 años. A mí es que son cifras de estas que se le va a uno la cabeza cuando las empiezas a pensar. A razón de varias decenas de miles de millones más, los países más rezagados en el gasto militar, ya saben, el famoso 2% del Producto Interior Bruto, que en principio iba a ser para 2029, los países OTAN, pero que ahora se va a adelantar ese plazo. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho que ese plazo se adelanta y que va a invertir desde ya más dinero en la defensa. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa muchas cosas, entre otras cosas, comprar material militar, aumentar nuestras capacidades en ciberseguridad y no solo, hablar de drones, hablar de aviones, hablar de artillería y muchas otras cosas. Bueno, pues para hablar de todo esto, hemos traído a alguien que ustedes le conocen bastante bien porque está mucho en las televisiones de nuestro país, en estos meses en los que ya parece que solo hablamos del ejército, como antaño, cuando los que hacíamos la mili estábamos continuamente sabiendo los galones, etcétera, etcétera. Algo que la sociedad española actual había casi olvidado. Jesús Manuel Pérez Triana, asesor de defensa y analista de defensa, encantado de tenerle con nosotros. Un placer estar aquí hoy. Bueno, yo querría empezar preguntándole a Jesús Manuel Pérez Triana, bueno, aparte que verán que los dos vamos de verde, yo solo camisa, él va de camuflaje, preguntándole si no tiene la sensación que yo tengo, que el debate de defensa en España es un debate siempre tabú. Es decir, aquí no se ha querido hablar mucho de defensa porque es un asunto que, evidentemente, en un país como el nuestro, que arrastra un pasado tan tétrico los últimos 100 años, con una guerra civil y medio millón de muertos, pues nadie quiere hablar de defensa y no tenemos la misma conciencia de enemigo que puede tener un polaco, un finlandés o un ucraniano, con más razón que un santo. Pero eso ha hecho que el debate político y, ojo, económico también sea bastante falso. Es decir, los presupuestos de defensa de cada año, corríjame si me equivoco, corrígeme si quieres te tuteo, nunca reflejaban el dinero que realmente dedicábamos ese año a defensa. ¿Esto es así? A ver, España ha sido tradicionalmente en las estadísticas de gasto de defensa por relación a su riqueza, no en términos absolutos, sino en relación a su riqueza, uno de los países que menos gasta. Aquí está ya el debate que se mete dentro de cosas que se considera gasto de defensa, porque ahí empezamos ya con la letra pequeña de si entran las jubilaciones de los militares, si entra la Guardia Civil, si entra el CNI. Entonces siempre cuando hablamos en España de gasto de defensa, montamos una discusión sobre qué es estrictamente gasto para poder luego comparar con el resto de países. Más allá de esas discusiones semánticas, siempre hemos ido a remolque de nuestros aliados. Ha sido un país en el que se ha gastado poco. Y además pasó una cosa, y yo soy suficientemente viejo para recordar, cuando se hablaba de la profesionalización de las Fuerzas Armadas se decía que eso era para países ricos, que había que gastar más en defensa, que si queríamos quitarnos la mili, que era algo que había una enorme oposición, habría que hacer un sacrificio. Pasamos de tener un servicio militar obligatorio a unas Fuerzas Armadas profesionales y, por ejemplo, ese debate no existió. Y ahora hemos vivido durante demasiadas décadas bajo el paraguas de la seguridad estadounidense y entonces ahora parece como un golpe de realidad, es como que nos hemos despertado un día para otro y tenemos que ajustar unos presupuestos que siempre fueron ridículamente bajos. Es muy fácil ser, me decía esta mañana un amigo, es muy fácil ser pacifista cuando te paga otro la seguridad, en este caso Estados Unidos, que ahora ya deja de pagarnos, ahora vamos a tener que sufragar nosotros el Prosegur continental, vamos a decir así. Perdonen que sea tan coloquial. En España hemos estado pagando, sin llegar a decirlo, hasta 65.000 millones que hemos gastado en créditos extraordinarios, esos que pasan bajo el radar, nunca mejor dicho, del control parlamentario, en los últimos 7 años. Y Yolanda Díaz, a la cual tiene usted detrás, es una de los miembros del gobierno desde hace 7 años que ha aprobado esos créditos y da la sensación de que ahora no quiere aprobarlo, más que nada para no quedar mal ante su electorado, pero que es un debate que va a ser necesario y que van a tener que asumir todos los grupos políticos, también la izquierda española, que es por naturaleza pacifista, del no a la OTAN y de bases fuera, ¿no? El dilema siempre se ha planteado
todo el gasto militar es un gasto que se quita de las inversiones pues en gasto social. Siempre había un dilema entre pues, carros de combate, hospitales y escuelas. La guerra de Ucrania nos ha puesto ya pues es una lección cruda de lo que pasa en un país cuando la defensa no es creíble. Y el problema aquí es que cuando la capacidad de disuasión no es creíble, empiezan a pasar cosas feas. Sin irnos a Ucrania, miremos el diferencial de capacidades militares que hay en el estrecho de Gibraltar, y no solamente estoy hablando de Marruecos, se ha ido reduciendo, y la asertividad de los países que tienen unas fuerzas armadas más capaces siempre se incrementa. ¿En qué sentido se ha ido reduciendo? Pues si uno mira las capacidades, no sé, por ejemplo, miremos en la Armada, si hacemos una foto fija en el año 2000, España tenía 17 buques de escoltas, entre fragatas y corbetas. Marruecos tenía una, había una diferencia de 17 a 1. Ahora mismo de esas 17 se han pasado... Había una diferencia de 17 a 1, y ahora hemos pasado a 10-6. Y eso España no se lo puede permitir. Y empezamos hablando de buques, empezamos hablando de helicópteros de combate, empezamos a hablar de carros de combate, empezamos a hacer unas listas y empezamos a ver que todavía España tenía ventajas cuantitativas o cualitativas en un montón de esferas de la defensa, y que ahora en algunos casos se ha quedado atrás respecto a Marruecos y Argelia. Y no es casual que la asertividad con la que Marruecos reclama zona económica exclusiva, o Argelia trazaba en el año 2016 una ley de zona económica exclusiva que incluía a reservas naturales que estaban dentro de la comunidad autónoma de Baleares. Entonces yo creo que siempre hay una relación entre los medios y las capacidades y la manera en que los países se presentan. Entonces esto no se trata de comprar armas para la guerra, sino la primera y fundamental cuestión, la disuasión. Convencer a cualquier país que resolver los problemas por las malas y por las bravas con España y con Europa es un mal negocio. O sea, disuadir. La clave es la disuasión. La seguridad se basa en la disuasión en este mundo tan peligroso que nos ha tocado vivir. Vamos a ir Jesús Manuel, de lo general a lo particular. Ursula von der Leyen hablaba de 800.000 millones para los 27 países de la Unión Europea. Aquí no entra Gran Bretaña, que es otro capítulo. A España se dice que le tocan 80.000 millones en los próximos 4 años, a razón de 20.000 más cada año, de lo que está invirtiendo ahora. ¿En qué? Bueno, pues solamente hay que mirar que desde el año 2001, después de los atentados del 11S, en los 20 años siguientes hasta la retirada de Afganistán, a lo que se dedicó fundamentalmente las Fuerzas Armadas españolas eran lo que se llaman misiones de mantenimiento de la paz, y eso incluía despliegues en Líbano, en Irak, en Afganistán, países donde podía haber conflictos, pero nuestros soldados estaban ahí fundamentalmente para labores de estabilización. Y eso supuso que todo aquello, bueno, y en el ámbito por ejemplo, de la Armada, pues se hicieron despliegues en el Golfo de Guinea y en el Cuerno de África contra la piratería. Eso supuso que en esos 20 años todo lo que era material militar para la guerra, convencional, de alta tecnología, que hemos visto en Ucrania, fundamentalmente fuerzas mecanizadas, artillería, todo el desarrollo tecnológico de drones, eso quedó en un segundo plano. O sea, hay un desfase entre dónde está ahora mismo la línea la primera línea de tecnología y de desarrollo y dónde nos quedamos. Entonces, ahora, en este periodo, hay que prestarle atención a esos campos en los que España no invirtió. Por eso no se trata de un dispendio, no se trata de tener unas Fuerzas Armadas lujosas, sino ponernos al día, actualizarnos y recuperar estas capacidades. Si no he entendido mal, punto número 1 de la cesta de la compra, artillería, y punto número 2, drones. Yo he mencionado siempre artillería porque como nunca se emplearon, la artillería nunca se llevó a misiones de paz, nunca entraron en combate, pues España, por ejemplo, tiene lo que es la artillería de campaña, y que tiene 2 tipos, los de tubo, los cañones de toda la vida, piezas de artillería y lanzacohetes, que es un campo en el que España directamente retiró lo que tenía, lo mandó a la chatarra y pasó a tener 0. Algo que hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, donde se hablaba tan importante las lanzaderas HIMARS por su precisión, por su alcance. Eso en España estaba a 0. Entonces, ahí hay que invertir. Luego, yo añadiría el tema de la defensa antiaérea también, porque como no había ninguna amenaza, aquí no se planteaba ninguna amenaza importante, España se quedó atrás en lo que estamos viendo en Ucrania, que es muy importante poder asegurar las ciudades, los centros neurálgicos, las instalaciones clave. Y ahí entonces entramos en el tema de los drones, porque si hubiésemos tenido esta conversación hace 3 años, hace 4 años, yo hubiese dicho, España tiene que invertir en drones. Efectivamente, ¿España tiene proyectos de drones? Sí, hay mucha industria de España, hay bastantes proyectos, pero la guerra de Ucrania nos ha desvelado que los drones que son importantes no son los que nosotros pensábamos. Estábamos yendo hacia un concepto de dron de patrulla, como los que tiene ahora mismo el ala 23 del Ejército del Aire,
pensados pues, para dar vueltas por el Mediterráneo, incluso por el Sahel, que eran drones pues, de una gran envergadura, y hemos visto que eso, en un campo de batalla moderno, donde hay sistemas de defensa antiaérea avanzados, son barridos inmediatamente. Y lo que tiene realmente utilidad son drones muy pequeños, en este caso son incluso drones comerciales que se elaboran con impresoras 3D, con piezas que se compran en el mercado. Esos drones, perdona que te corte, Jesús Manuel, que hemos visto en las imágenes de la guerra de Ucrania, que tumbaban tanques y destrozaban trincheras en... Efectivamente. Eso, claro, que es algo para el profano, yo soy un profano más, era algo incomprensible. Oye, se han dejado miles de millones en tecnología tanque que salta por los aires en 10 minutos. Pues eso es, la historia de la tecnología militar va así a salto, siempre, cada cierto tiempo aparece un invento, un desarrollo que con poco inversión o poco gasto deja absolutamente obsoleto pensemos el arco largo o las ballestas y el caballero de la Edad Media. O sea, podemos ir haciendo un recorrido histórico. Pero ¿podemos invertir en crear drones nosotros, digo España, sí, o hay que fiarlo todo a un gran productor europeo o fabricante europeo? No, esa es la gran novedad de Ucrania, es que hemos visto que hemos pasado de proyectos de tótems tecnológicos enormes a pequeños productos que son que emplean tecnología comercial, y eso hace que el coste de entrada es muy corto, es decir, que tener startups españolas que den ese salto es relativamente fácil. O sea, no tenemos que confiar no tenemos que esperar a que venga un gran conglomerado europeo. Lo que sí necesitaríamos serían empresas innovadoras. Bueno, aquí tenemos Indra, sí, hay que recordar que tenemos a Indra, otros tienen a Thales, otros tienen a Leonardo. Pues el modelo, la realidad de Ucrania es que estamos viendo es que son pequeños talleres donde hay gente con grandes ideas e innovadoras, y donde el ciclo, la cuestión es que hemos visto que hay una carrera tecnológica evidentemente entre rusos y ucranianos desarrollando cada dron y la réplica, o sea, sistemas de guerra electrónica o de defensa antidrón, y hay ahí un entorno, por así decirlo, darwiniano, en el que la tecnología está evolucionando mucho. Entonces ahora mismo quizás habría que buscar socios, y esto ya en Ucrania están abiertos, hay pequeñas empresas que están metidas en la producción de drones, son los que tienen una enorme experiencia acumulada en estos 3 años, y ya esto es una posición, esto es una cosa que ya todo el mundo lo sabe. Por allí pasó uno de los fundadores de Google con su fondo de capital riesgo, buscando empresas innovadoras ucranianas. Que, por cierto, antes de la guerra yo recuerdo que había empresas ucranianas que elaboraban productos, por ejemplo, de manipulación de fotografía mediante inteligencia artificial. O sea, que es un país que, aunque podamos ver que tiene una economía, a lo mejor en algunos sectores muy atrasados, sí era muy puntera, por ejemplo, en desarrollos de software. Y eso es muy importante en el tema de los drones, porque ya no solamente son las piezas de plástico, sino que ahí es muy importante los programas que la controlan. Entonces, necesitaríamos un ecosistema innovador aquí en España de defensa y buscar alianzas tecnológicas que no pasan necesariamente por los grandes gigantes de la industria europea. ¿Qué pasa con los aviones? Tenemos los famosos F-18 que tienen casi 40 años, los compró el gobierno de Felipe González en el año 86, al gobierno de Ronald Reagan, fíjense si ha llovido. Claro, ¿a quién le compramos aviones y qué avión? Porque hemos sabido, Jesús Manuel, que ha salido en estos días, que los famosos F-35, que algunas aviaciones militares de países europeos, tipo Italia, compraron a los estadounidenses, tienen toda su aviónica, todo su sistema electrónico dependiente de Estados Unidos. Es decir, que con un darle al off, desde una base en Wisconsin, te pueden capar todo el sistema de defensa aéreo italiano, español o el que fuera. O directamente, no solamente que haya, eso se llama un kill switch en el términos informáticos, sino simplemente que te prohíben te bloquean la venta de repuestos, un repuesto clave, y el avión se queda en tierra. Eso le pasó, por ejemplo, a los turcos después de las purgas que hicieron en el ejército. ¿Y cuál es la alternativa? Pregunto, Jesús Manuel. Ese es el problema. En España teníamos una política tradicional que era siempre tener 2 aviones, uno europeo y uno estadounidense. Y fuimos pasando generación a generación de 2. El problema es que tenemos el avión europeo, el Eurofighter, y ahora tocaba modernizar, comprar el F-18. Entonces, ese salto pues parecía natural, ¿no? Comprábamos el F-35, España se ha resistido como gato panza arriba a dar ese paso, mientras lo ha dado hasta Rumanía, lo ha dado Finlandia, Suiza. O sea, la lista de países europeos que han confiado en el F-35 es enorme. ¿Qué pasa? Que ahora ya tendríamos que estar pensando en la alternativa, es decir, bueno, pues la alternativa, ¿y qué va a venir a sustituir al caza europeo? No hay caza europeo de quinta generación. Vamos a ver, España, hasta donde yo sé, España, Francia y Alemania siguen con el famoso sistema integrado de defensa aérea. ¿Qué pasa? Que ese proyecto no termina de arrancar y no es una realidad.
Entonces, ¿cuándo saldrá el primer avión de ese proyecto, para entendernos? pues primero se tienen que poner de acuerdo, porque aquí detrás, y ahora ya pasamos a cuando profundizamos en el debate de la defensa, siempre nos topamos con el muro de la industria. Es decir, todo debate de compra de defensas, al final, es un debate sobre la industria de defensa. Por eso yo ya me mostré cauto con el tema de los grandes gigantes europeos, porque el problema es que cuando aquí en Europa vamos a repartir la tarta de la defensa, de la compra de defensa, aparece por supuesto Alemania y Francia diciendo, pues esto es muy fácil, nos rearmamos en Europa comprándome a mi industria. Y cuando Macron dice que hay que rearmar a Europa, todos ya entendemos, sí, claro, crear puestos de trabajo en Francia y crear valor en bolsa de mercado para las empresas francesas. Bueno, de hecho Macron, si ustedes han fijado, es el presidente que más está apostando por un espíritu y hasta un lenguaje belicista frente a Vladimir Putin. Es él quien convocó la primera reunión de presidentes del gobierno en París, es él quien esta semana ha llevado hasta París a los jefes de los ejércitos de todo el continente, es él el que quiere ofrecer al resto del continente europeo el paraguas nuclear francés, saben, 300 misiles nucleares que amenazarían, entre comillas, a Moscú, pero claro, eso en sí mismo, por sí solo, no basta. Claro, entonces, en Estados teníamos un caza de quinta generación estadounidense y el europeo no está. Entonces lo que nos va a quedar va a ser modernizar, estirar la tecnología de lo que sí tenemos, que es el Eurofighter. Se ha hablado incluso de cuarta generación y media, habría que estirar aún. Estaríamos hablando de la cuarta generación dentro del el cuarto desarrollo, lo que se llama ya la tranche 4 del Eurofighter. Y eso sí es lo que podemos. Si tenemos que hacerlo ya, porque es que no podemos esperar a 10, 15, 20 años, sí podemos, sí deberíamos pensar en planificar, porque la defensa siempre se hace a largo plazo. Es decir, siempre pensamos en los buques que tendríamos que estar ya preparando. Y para estos 10, 15 años, hasta que el nuevo primer Eurofighter de segunda generación nos venga, ¿qué tenemos? Pues tendríamos que entonces invertir en esos desarrollos que sí tenemos ya, el Leopard 2 pues ya en su última variante, el Eurofighter en su última variante y sobre todo armamento avanzado de largo alcance e inteligente. Estamos hablando pues del británicos y franceses tienen el misil Scalp, que por cierto lo han usado los ucranianos, España y Alemania tienen un equivalente y entonces habría que, eso sí, yo creo que es por donde tenemos que avanzar. Primero, porque lo obvio y lo evidente siempre es hacer el recuento de aviones, carros de combate, blindados, buques, pero lo que marca la diferencia... Hablando de blindados, en España hay un 8x8, ¿no? Hay un proyecto de blindados. 8x8, pero bueno, estamos hablando de fuerzas ya no mecanizadas, estamos hablando de carros de combate y vehículos de combate de infantería. Sí, porque ese vehículo era de ruedas 8x8, otra vez pensando en esas misiones de paz, esa proyección de fuerza. Y ahora los países que habían ido por ese camino ahora están recogiendo cable y pensando que aquí no, aquí hay que volver a la vieja guerra mecanizada, carros de combate, vehículos de combate y infantería. El problema es que tenemos entonces una lista de la compra tremenda. Tenemos que reforzar esas fuerzas mecanizadas, que aquí en Europa pues, no se les dio protagonismo porque no entraban en los esquemas de las misiones de paz y de mantenimiento de la paz. Luego, hay toda una serie de capacidades que cuando pensamos en una alianza europea, en una defensa europea sin Estados Unidos, tenemos que darnos cuenta que siempre estábamos bajo el paraguas estadounidense y esas capacidades en los satélites. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo los decisores europeos planifican y los militares planifican? Porque siempre contábamos con las interceptaciones de comunicaciones que hacía la inteligencia estadounidense y contábamos con los satélites de reconocimiento europeos. Entonces habrá también que invertir, no solamente la defensa es carros de combate y misiles, también capacidad de comunicación. ¿Cómo organizamos esa defensa europea? Todavía no tenemos claro cómo lo vamos a hacer al margen dentro de la OTAN, una OTAN con Estados Unidos, que sea una OTAN con Estados Unidos pasivo o una estructura. Pues eso habrá que crear toda una infraestructura de comunicaciones, porque esa es la diferencia fundamental entre Estados Unidos y Europa. Cuando nosotros vemos un despliegue de estadounidenses y europeos, a lo mejor podemos poner incluso el mismo número de tropas, pero ellos a las 72 horas tienen a esos soldados realizando videoconferencias con banda ancha por satélite, recibiendo información, recibiendo comidas calientes y teniendo allí toda una logística. Y esas son las cosas que nos ha faltado a Europa porque siempre hemos ido de la mano de Estados Unidos. Son las cosas que faltan siempre que alguien te provee de algo. Durante 80 años Estados Unidos, como les estamos contando, ha provisto a Europa, a toda Europa y en particularmente a países que siempre han andado peor de presupuesto como España, de un paraguas no solo nuclear, sino de defensa. Aquí tenemos las bases de Morón, Rota y otras, y está Ramstein en Alemania, y hay muchísimas más, Aviano en Italia, etcétera. Todo eso da la sensación de que está a punto de acabar. Veremos cómo acaba esto, veremos cómo acaba Donald Trump.
Estamos con Jesús Manuel Pérez Triana, que es un analista de defensa, como ustedes habrán visto, con ideas bastante claras sobre lo que tiene que hacer España y en qué tiene que invertir esos famosos 80.000 millones que dice Ursula von der Leyen que nos corresponden en los próximos 4 años. 80.000 millones de más de lo que ya invertimos en defensa. Hay una cosa, Jesús Manuel, que no hemos tocado todavía, que no es la cesta de la compra, que es el número de militares que tenemos. Tenemos un ejército de 120.000 aproximadamente. Este país... Yo soy uno de los que era del ejército de Mili, los que hicimos el servicio militar, que éramos como 300 o 400.000 entonces. Ahora se ha reducido mucho, también es cierto que nada que ver las capacidades de este ejército con el que teníamos nosotros, que eran ninguna. ¿Hace falta más soldados o no? Sí. Primero porque lo hemos mencionado, hemos hablado de ciberseguridad, hemos hablado de inteligencia, hemos hablado de drones. Esas capacidades, es decir, si uno tiene que mirar las plantillas, no podemos estar pensando en una guerra que es cada vez más complicada, en la que intervienen más factores y más elementos, con las plantillas que se habían planificado hace 10, 15, 20 años, porque las Fuerzas Armadas tienen que crecer. ¿Hasta dónde? O sea, ahora son 120.000, ¿hasta dónde tiene que crecer? ¿Qué número, pues? Hay un cálculo muy claro que lo hizo un coronel de infantería marina. Vio la relación que había entre fuerzas de tierra y fuerzas de aeronavales o de infantería marina y marineros de los países del entorno, y en España tenemos una armada raquítica comparada con el ejército de tierra. Yo creo que tendríamos que pensar en, pensar bien lo de la carrera militar, porque no solamente es la cuestión de ampliar, es que no se nos vayan, porque ahora tenemos un problema de sangría de militares que se están pasando a la empresa privada. Esto es una cosa que tampoco pasaba hace 25 años. Los oficiales que entran ahora ya están pensando muchos que no van a terminar su carrera profesional. Los sueldos de los soldados en España pues, son mileuristas, tenemos soldados mileuristas y están también, y se han convertido simplemente las Fuerzas Armadas en una plataforma para ganar puntos para presentarse a oposiciones. O sea que antes de pensar en ampliar, tenemos que intentar evitar que no se nos vayan los que tenemos, porque además las cifras se han ido reduciendo en los últimos 5 años. O sea, las Fuerzas Armadas se están corrigiendo. Yo pienso que habría que además no hacer un refuerzo de capacidades en España pensando exclusivamente en Rusia. Tenemos que pensar, lo he mencionado al principio, en nuestras propias necesidades de defensa. O sea, tenemos que usar como excusa la necesidad de ponernos al día en defensa para nosotros pensar en nuestros propios escenarios. Y eso, evidentemente, es la cuestión aeronaval. Entonces, para que las Fuerzas Armadas españolas estén compensadas como los países del entorno, posiblemente el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire tendrán que reforzar plantillas, pero yo pienso que España, porque todos sus problemas están más allá de la península, y tenemos ahí al eje Baleares, Estrecho, Canarias, va a tener que reforzar. Entonces estamos hablando de un mínimo de 10.000 militares más en la Armada, siendo conservadores. Quizás habría que... tropa y marinería. Claro, sí, estamos hablando cuando hablamos de Armada tenemos que entender que está desde el que está delante de una consola en una fragata, para que todas las fragatas estén al 100% de plantilla. ¿Cuántos submarinos tenemos? Pregunta de trivial casi. Funcionando ahora mismo tenemos 1,5. ¿Y cuántos necesitamos? Las mínimas son 6. Había unos planes que decían que siempre que teníamos que tener 2 de patrulla, uno en el Mediterráneo y otro en el Atlántico, uno yendo y viniendo a la base y 2 en la base, porque siempre uno estará sometido a reparaciones mayores y descanso, y uno a reparaciones menores. Eso es lo mínimo. Hemos pasado de tener 8 a tener uno y otro que está recién salido del astillero y que está pasando o sea, uno está al final de su vida con las capacidades mermadas y el otro está pues... el famoso S-80. Efectivamente. Y hay plan para comprar 4. Deberíamos extender la serie por lo menos para contar 6, dando por bueno que el proyecto... ¿Cuánto cuesta un submarino? Perdón, pero para ilustrar a los oyentes, ¿qué puede costar? Ahí ya me pillas, porque el problema del S-80 es que España ha gastado en I+D y el desarrollo, o sea, la factura no es cuánto cuesta el submarino por unidad, sino todo el proceso. Y España, como ha decidido lanzarse a la piscina, nunca mejor dicho, de tener una industria propia de submarinos, ha tenido muchos problemas. Cosa que, por cierto, le pasa a muchos países, que esto no nos pensemos que solamente es la incapacidad española, la perfidia española. Muchos países que se lanzan a abrir camino, a abrir hueco, a abrir brecha en una industria de defensa puntera, como el caso de los submarinos, pues ha sido, es decir, los números no salen, en el sentido de que no es normal lo que no hemos gastado en ese proyecto. A lo mejor hubiese hecho falta rendición de cuentas, pero es demasiado tarde porque ya estamos metidos. O sea, no te voy a dar un número, pero sí te puedo decir que hacen falta 2 más. Me quedo con los números que nos ha dado de tropa, marinería y soldados. 10.000 de marinería y tropa en tierra y en el aire. Marina, en la Armada, me refiero, de marineros e infantes de marina, porque además, infantes de marina es la fuerza expedicionaria anfibia con capacidad de proyección desde el mar hacia tierra, y eso va en ese paquete de Armada porque tienes cuerpo de infantería marina, cuerpo general donde están los marineros. Entonces yo
mínimo 10.000 y podríamos intentar equipararnos a otros países como Canadá y Australia que entienden que su defensa nacional de su territorio está más o menos asegurada y que tienen que proyectar fuerzas. Si fuésemos un país que además, si lo miramos en el mapa, que tenemos ahí la península, luego tenemos Canarias y las plazas de soberanía y Baleares, si nos quisiéramos equiparar a Canadá y Australia, pues estaríamos hablando incluso hasta de ampliar la armada. Y cuando la gente piensa en ampliar la armada, cuidado que no estamos hablando aquí nunca de hablar del derroche y del lujo, estamos hablando de que las plantillas estén cubiertas y de que todos los puestos, talleres, administración, inteligencia estén al 100%. ¿Infantería de tierra? Pues tenemos unas Fuerzas Armadas que son unos 80.000 y yo creo que está relativamente bien dimensionado, lo que pasa es que habría que ver si esas plantillas, y eso ya es un secreto de Estado, alguien hace poco metió la pata y publicó en la licitación del Estado una licitación para material de mochilas, chalecos, y fue poniendo las listas de cuántos soldados había por cada cuartel, y ahí sí nos enterábamos que estamos pues, por debajo. Entonces cuando estamos pensando en ampliar, que la gente no piense que estamos hablando de que estamos en una vena militarista de ampliar y expandir nuestras Fuerzas Armadas, no, estamos hablando de que se cubran al 100% las plantillas, y, en todo caso, pues ampliar especialistas en inteligencia, drones y todo lo que estaba hablando. Se nos acaba el tiempo, la verdad es que es una charla apasionante con Jesús Manuel Pérez Triana, analista de defensa, pero yo no quiero acabar sin hacer una pregunta. Me decía un militar, estos días, esta semana, me decía, vamos a ver, estamos hablando del peligro y pensando en el peligro de Rusia por el norte, por Polonia, por los Bálticos, por Ucrania, pero el peligro de Rusia para España viene por el sur, por el Sahel. ¿Dónde están los Wagner allí, no? Han penetrado, la cuestión es que han penetrado, han llegado, han desembarcado en el Sahel, se han aliado con las juntas militares que en Europa nos dan un cierto repelús en mantener relaciones cercanas, y entonces una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, inmediatamente entrara en el poder la junta militar de Níger el 26 de julio de 2023, eliminaron las leyes que desde la Europa le habían pedido para controlar los tráficos ilícitos, y entonces se disparó el movimiento de inmigración ilegal. Entonces ellos saben que la llegada de inmigración ilegal a Europa desestabiliza, ya lo vieron en Alemania en el 2015. Bueno, la llave está ahí detrás, ahí lo tiene, el rey Mohamed VI, Marruecos, que es nuestro gran aliado y a la vez nuestro gran adversario al otro Atlántico. Ojo, no solo militar, también económico. Estoy pensando en el puerto de Algeciras frente al aeropuerto de Angermet. Quiero decir, Marruecos, nuestra relación con Marruecos siempre va a ser de amor-odio, ¿no? Y en términos militares también, antes nos ha hecho Jesús Manuel una comparativa que es bastante tremenda, ¿no? En términos de barcos, que hemos perdido una enormidad respecto a yo la siempre hablo de la brecha, con... la brecha. Sí, lo que estamos hablando siempre es que España ha tenido una ventaja, y esa ventaja era tan grande que nos permitía dormir tranquilos. El incidente de la isla de Perejil, allí sabemos que despegaron los aviones españoles con una superioridad tecnológica que hicieron que, las malas lenguas dicen que los aviones marroquíes dieron la vuelta y no pasó nada. Entonces siempre esa brecha nos permitía estar tranquilos y luego ver que todos los problemas pasaban en el ámbito de la zona gris, o sea, el uso de los flujos ilegales, la inmigración y la agitación. Esa brecha se ha reducido y a mí me preocupa, porque unos países que se sientan que una jugada militar les va a salir menos costoso de lo que era hace unos años, les puede llevar a ser más agresivos. Más allá de que evidentemente tenemos una estrategia de estrangulación económica de Ceuta y Melilla, y aquí nos tenemos que plantear muy seriamente en España, y eso lo he venido yo defendiendo que como parte de la defensa, un plan estratégico económico de Ceuta y Melilla, y pensando también en la bahía de Algeciras, porque allí están pasando, bueno, ya cositas con Gibraltar y sobre todo con los tráficos ilícitos. Y entonces, hay un dato sobre un personaje que todavía no ha aparecido en esta conversación, que es Donald Trump, que Donald Trump se lleva con Mohamed VI bastante mejor, aparentemente, de lo que se lleva con nuestro presidente del gobierno, con este gobierno de coalición de izquierdas. Sí, una de las cosas es que como él tiene como una caja registradora a la hora de entender las relaciones internacionales, como España no estaba en la lista de países que ha comprado el F-35, pues parecía que España no era el país de los buenos, aparte de las simpatías internacionales que él ponía a España en el bloque de los malos. Ahora esto cambia, porque la gente está, claro, los países que habían comprado el F-35 dicen, oye, que no, que el F-35 no te asegura nada, o sea, que haber pasado por caja tampoco te asegura nada con este gobierno. Entonces estamos en un terreno absolutamente diferente en el que parece que él quiere una política aislacionista, establecer un área de influencia, por eso habla de Groenlandia, por eso habla de Canadá, del Golfo de, ¿cómo lo llama? Golfo de América. Golfo de América, y sí. Panamá, que haya una esfera de influencia rusa donde él no se meta, hay una esfera de influencia. Entonces eso nos pone a nosotros en una situación de soledad estratégica. Y claro, estamos en una situación muy diferente a la del año 2002, cuando el conflicto de Perejil, en el que la ministra de Asuntos Exteriores español llamó a Colin Powell lo despertaron, él en sus memorias cuenta... En aquel momento
José María Aznar, entonces presidente del gobierno, tenía relación directa con George Bush y con toda la familia Bush, es decir, se cogían el teléfono como nos hablamos Jesús Manuel y yo. Entonces, que esto era así. nos puede caer peor o mejor, pero aquella estrategia de acercamiento a Estados Unidos sirvió para que Estados Unidos hiciera de árbitro y le dijera a Marruecos, da un paso atrás, mantenemos el statu quo anterior. Como planteas, eso ahora ya estamos en un terreno de incógnita. ¿Qué pasará? Yo que decía que podemos ver a un Marruecos más envalentonado ahora mismo, que se ha cerrado las brechas, y ese envalentonado, que sientan ellos que la brecha militar se ha reducido, no necesariamente implica un conflicto, sino que se sientan más valientes para hacer acciones más agresivas y por eso siempre decía yo que la disuasión es importante porque nos da tranquilidad. No es que estemos pensando siempre en la guerra, sino que tener ese respaldo militar hace que nuestras relaciones sean pacíficas, que entonces entren en el terreno del comercio, de las relaciones cordiales y que sepamos que podemos respaldar nuestras palabras con acciones. Por eso es tan importante pensar siempre la idea que los que nos estén viendo no estén pensando que estamos queriendo dinero para la guerra. Tenemos dinero para la disuasión, para dormir tranquilo. Para la seguridad, que diría Patxi López y el presidente del gobierno, no para la defensa, para la seguridad. Jesús Manuel Pérez Triana, ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, un placer escucharle por su amplio conocimiento de lo que es el mundo del material bélico, de las necesidades y las capacidades del ejército español, y yo prometo volver a traerte cuando todo esto evolucione, porque yo soy de los que piensa, lo suelo decir bastante, que esto ha llegado para quedarse, que hay un cambio de paradigma en el que hasta ahora la Europa del cambio climático, Agenda 2030, sostenibilidad, etcétera, se va a cambiar por la industria pura y dura, más o menos sostenible, pero igualmente industria, y creo que el papel de la defensa va a ser fundamental, como lo demuestra, que yo creo que no es por casualidad, que los 800.000 millones de inversión en defensa de los que habla Ursula von der Leyen, qué casualidad, que son los mismos 800.000 millones que decía Mario Draghi hace 4 meses que necesita Europa para emerger otra vez con ese poderío mundial frente a China, frente a Estados Unidos. José Manuel, ha sido un placer, pues encantado de tenerte con nosotros. Y a todos ustedes, nada, emplazarles a un siguiente programa en el que hablaremos, bueno, imagino que de todo un poco, también de las cuitas hispano-españolas, de todas estas historias que hay con la inmigración, con Junts, con la economía, si tenemos o no presupuestos, pero bueno, les prometo que el tema de defensa va a dar mucho que hablar y habrá mucho invitado también al respecto. Bueno, hasta la semana que viene.